Y el título de esta predicación le he puesto un valor perdido. Un valor que se ha perdido, y ese valor es la integridad. Y creo que de parte del pueblo de Dios, la integridad es algo que se puede realmente lograr solamente por la gracia de Dios. Y es solamente por la gracia de Dios que vos y yo podemos vivir en esa integridad, como una decisión, por supuesto, propia, respaldada y ayudada y capacitada por el Señor Jesús, ¿no? Por la llenura del Espíritu Santo en nuestros corazones. El primer punto se llama: andar como los incrédulos es no conocer a Cristo. Y el primer versículo que vamos a ver esta mañana comprende el versículo 17 al 22 del primer punto. Dice la palabra del Señor allí: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. Fíjate que acá vamos a ver en este pasaje hasta el 22 algunas características de cuáles son esas evidencias de no conocer a Cristo. Cuáles son esas evidencias de no llevar una vida en Dios y para con Dios. Mira, la palabra, vamos a desglosarlo así exegéticamente el pasaje, y la palabra andar, saben que hay palabras para este andar, y la palabra es peripateo, y literalmente significa el caminar físicamente. Pero la palabra del Señor, cuando se refiere a esta palabra, a excepción de, lo voy a leer porque así no me lo olvido, Marcos 7:5 y Hechos 21:21, nunca en las epístolas Paulinas ni en las de Juan se refieren a no ser un andar espiritual, refiriéndose a la conducta. Solamente en Marcos y en Hechos que le dije, habla de ese caminar físicamente. Luego se refiere siempre al andar espiritual en la forma de ¿qué es? La conducta. Entonces, podemos leer el texto diciendo: yo requiero del Señor que ya no tengan la conducta, que no vivan su vida, todas las decisiones, como si fueran gentiles. Y cuando decimos que se refieren a los gentiles, ¿a qué se refiere? Se refiere a las personas que no conocen a Cristo. Recuerdan que en la Escritura habla de los gentiles y judíos. Los judíos eran los que estaban con los pactos, con las promesas, y los gentiles eran los que estaban ajenos a todas estas cosas. Y en estos pasajes, por ejemplo, de 1 Corintios 7:17, Colosenses 2:6, ¿no? Habla de esos creyentes. Pero Efesios 4:17, que estamos leyendo aquí, se está refiriendo a esas personas no regeneradas. Este pasaje lo podemos dividir claramente hasta el versículo 22 de personas no regeneradas, ajenos a los pactos de la promesa, ajenos a la vida de Dios, como también lo dice en otra parte de la Escritura. Pablo está diciendo, de acuerdo también a lo que han aprendido, a lo que le estaba explicando anteriormente, hay una clara diferencia entre los no regenerados, los gentiles, los que no conocían a Dios, y los creyentes. Entonces, hay una primera evidencia, que hay un andar distinto entre una persona que conoce a Dios y una persona que no conoce a Dios. Hay otra evidencia, dice que tienen el entendimiento entenebrecido. Dice que andan en la vanidad de la mente. Vanidad significa literalmente vacío. ¿Sí? Las personas no regeneradas están vacías. Literalmente vacías. No, ni hace falta que vayamos al griego. La vanidad, en cualquier lugar que vos la encuentres definición, es vacío. Algo que no tiene sustancia, no se puede palpar. Otro contraste, otra evidencia en este pasaje, distinto a nosotros. Vosotros sois sal y sois luz. Un no regenerado no tiene esa luz. Está ciego, está vacío, está entenebrecido, no ve bien. A distinto al creyente que tiene la luz del Evangelio, que le ha resplandecido la luz del Evangelio. Ajenos a la vida de Dios, gente que no conoce nada de lo que respecta a Dios y no le interesa. Algo que a mí me llamó la atención, por lo cual creo que fue muy impactante para mí cuando yo buscaba la voluntad de Dios para venir a este lugar a servir al Señor y dejar mi país, fue que cuando vine a visitar me puse a predicar. A los 21 días que vine, aunque sea, me puse a predicar.
Y cuando le predicaba a un joven de 14 años en una plaza, le comenté de Jesús. Y él me dijo, no me olvida más, me dijo, Jesús, algo escuché, algo. El de la cruz. Wow, dije yo. ¿Cómo? Puede ver, en un lugar que hay acceso al cristianismo, hay iglesias, haya personas que hayan todavía, ya teniendo 14 años de su vida, y ni siquiera en ese hogar se habló de Dios, se habló de Jesús, le comentaron quién era. No lo escuchó ni siquiera con los que se rodeaba. 14 años. Ajenos a la vida de Dios. Y dije yo, este es el lugar al que tengo que venir. La insensibilidad es una característica de una persona no regenerada. Y justamente la empatía y la sensibilidad tendrían que ser la característica de un verdadero creyente. ¿Cómo que no me importa a los demás? ¿Cómo que no me importa a mi hermano si digo que soy creyente? La insensibilidad es parte de alguien que no conoce a Dios, hermano. No de un creyente. Ajenos a la vida de Dios, y se entregaron a la lascivia. Lascivia, queridos hermanos, es una palabra que en el griego es aselgeia y literalmente significa una conducta sin freno, licencia sin freno. ¿Cómo llega esto a afectarnos en la iglesia? Que no haya en nuestro corazón el hecho de decir, no seas tan legalista, ¿quién eres tú para juzgarme? Que yo estoy firme, yo sé hasta dónde llego. Yo domino, Julio lo sabe decirlo, yo domino, dice Julio, hay varias prédicas. Tranquilo, yo domino, hermano. Encubiertamente, el diablo se presenta como ángel de luz. El diablo se presenta con ideologías, con teorías, con el relativismo, con el pragmatismo. Si te funciona, ya no pasa nada. Querido hermano, cuidémonos de que encubiertamente, quizás no eres tú, pero vendrán personas impías a la iglesia, haciéndose pasar por creyentes, que te van a inducir al libertinaje. Lo dice la Escritura, no me lo estoy inventando. Son aquellos que Jesús, como bien decía hoy, justamente, Iván, que les dirá, apartado de mí, hacedor de maldad, aunque estaban en la iglesia. Hay una clara diferencia, querido hermano, entre un no regenerado y un regenerado por Dios, un hijo de Dios.